Acaban de morir 16 recién nacidos y un adolescente de 14 años a causa de la bacteria Klebsiella oxytoca. Estos pacientes estaban internados en hospitales ubicados en los estados de México, Guanajuato y Michoacán de la República Mexicana. ¿De dónde provino esta bacteria asesina que no pudo ser controlada, incluso en centros médicos de alta especialidad? Aun cuando se podría pensar que se trata de un microbio de reciente aparición, no es así, pues las bacterias del género Klebsiella existen desde mucho antes de que apareciera la humanidad e incluso es frecuente que se les halle como microorganismos comensales en el propio intestino humano. Sin embargo, cuando por diferentes circunstancias estas bacterias se multiplican en exceso, causan infecciones y las primeras víctimas son personas con defensas bajas, es decir, con un sistema inmunológico débil o ausente, como es el caso de los recién nacidos prematuros, ancianos y pacientes severamente enfermos. En los casos que hemos mencionado, Klebsiella oxytoca se caracteriza por no responder a los antibióticos y, en esas circunstancias, los pacientes dependen enteramente de sus defensas naturales. Estos fallecimientos son una llamada de atención en México respecto de lo que está ocurriendo en muchos países del mundo. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer una información escalofriante. El último año murió más de 1 millón de personas por enfermedades infecciosas resistentes a los antibióticos. Y de no hallarse una solución a este problema, es posible que a partir del año 2050 mueran por procesos infecciosos alrededor de 10 millones de pacientes por año, de tal modo que la mortalidad por esta razón podría llegar a ser mayor todavía que la atribuida al cáncer. ¿Cómo llegamos a esto? Recordemos que en 1928 Alexander Fleming descubrió la penicilina y tras un proceso de perfeccionamiento se empezó a usar en la década de 1940, con lo que inició la era de los antibióticos. Este evento fue reconocido como uno de los mayores avances de la medicina terapéutica, pues anteriormente las enfermedades asociadas a infecciones bacterianas eran una de las principales causas de muerte y con el uso de la penicilina pasaron a un segundo plano. El inicio de la era antibiótica creó la esperanza de que las enfermedades producidas por microbios desaparecerían. Pero en la década de 1950 se hizo un descubrimiento aterrador. A causa de las mutaciones naturales, surgieron cepas de bacterias resistentes a la penicilina que empezaron a proliferar en los hospitales y causar infecciones graves. Esto condujo a que los investigadores sintetizaran penicilinas más potentes, como la meticilina y otras. Con esta acción, el peligro parecía haberse conjurado, pero la tranquilidad duró poco tiempo, pues en 1960 aparecieron cepas bacterianas resistentes a las nuevas penicilinas y a partir de entonces empezó una carrera desaforada entre el surgimiento de bacterias resistentes y el desarrollo de nuevos antibióticos. Paulatinamente se sintetizaron otros antibióticos, por ejemplo, los macrólidos como la eritromicina, los aminoglucósidos como la amicacina, las quinolonas como el ciprofloxacino, etc.
Sin embargo, para preocupación de los científicos, siguieron apareciendo con mayor rapidez bacterias resistentes a tales fármacos, lo cual ahora, en este justo momento, representa una fuerte alarma en la salud pública de todo el mundo. Por alarmante que parezca, no se ha encontrado una solución al problema, pues el desarrollo de nuevos antibióticos dura entre 10 y 15 años y las investigaciones requieren costos multimillonarios. Cada día se encuentran nuevas cepas de bacterias resistentes a unos u otros antibióticos y no se descubren nuevos fármacos con la rapidez necesaria, así que las opciones se van acabando. Esto significa, críticamente, que las bacterias han empezado a ganar la carrera. A medida que la farmacoresistencia se propaga por todo el mundo, los antibióticos existentes son cada vez menos eficaces, lo que conduce a infecciones más difíciles de tratar y al aumento de la mortalidad por esta causa. Nótese que si no se revierte esta tendencia, la situación pronto volverá a estar como antes de 1940, cuando no había antibióticos ni otra forma efectiva de combatir a las infecciones bacterianas. Pero el temor no termina ahí, pues la resistencia a los antibióticos está poniendo en riesgo muchos de los logros de la medicina moderna. ¿Por qué digo esto? Porque si no se dispone de medios eficaces para prevenir y tratar las infecciones, los trasplantes de órganos, la quimioterapia y las intervenciones quirúrgicas se volverán más peligrosas, pues estos procedimientos conllevan enormes riesgos de infecciones y los pacientes no podrán soportarlos si no se cuenta con antibióticos eficaces. El principal factor que determina la aparición de bacterias resistentes es el uso indebido y excesivo de los antibióticos. No obstante, se debe señalar que los antibióticos por sí mismos no causan las mutaciones en las bacterias que les confieren la resistencia a los antibióticos. Las mutaciones ocurren como parte de los procesos evolutivos naturales de los seres vivos y son las que dan lugar a las diferentes cepas bacterianas. El problema surge cuando al usar un antibiótico, las bacterias sensibles a este mueren, pero las que han desarrollado resistencia gracias a las mutaciones sobreviven. Entonces, sin otras bacterias que les hagan competencia, aquellas se multiplican con más libertad y la población bacteriana resultante queda compuesta por todas sus descendientes resistentes. En otras palabras, las cepas resistentes se vuelven predominantes por la presión selectiva de los antibióticos que hacen desaparecer a las bacterias sensibles. Ante esta alarmante situación, es necesario tomar medidas encaminadas a evitar la resistencia bacteriana a los antibióticos y en esta tarea todos podemos participar. En primer lugar, hay que tratar de evitar las infecciones, es decir, poner en acción medidas preventivas. Para ello, se debe tener una alimentación sana que incluya productos naturales que prevengan las enfermedades y fortalezcan las defensas de las personas. En este canal tenemos múltiples videos sobre los mejores alimentos y remedios naturales que mejoran al sistema inmunológico. Además, se recomienda prevenir las infecciones lavándose frecuentemente las manos, preparando los alimentos en condiciones higiénicas, evitando el contacto cercano con enfermos, adoptando medidas de protección en las relaciones íntimas y manteniendo las vacunaciones al día.
Por su parte, a los profesionales de la salud corresponde no prescribir antibióticos innecesariamente. Se estima que en la actualidad las prescripciones médicas de antibióticos son inapropiadas hasta en 33% de los casos, a los cuales habría que agregar aquellos de la automedicación. Los antibióticos actúan solo contra las bacterias, de modo que cuando un enfermo presenta un cuadro infeccioso, el médico deberá preguntarse si se encuentra frente a una infección de origen bacteriano, cuál es su localización y qué microorganismo puede ser el responsable de la enfermedad. Por ejemplo, en las infecciones de vías respiratorias, la mayoría de las veces se tratará de procesos virales que no requieren tratamiento antibiótico y tienden a la curación espontánea, por lo que solo requerirán remedios caseros naturales o fármacos sintomáticos, pero no antibióticos. Por otra parte, las infecciones de localización intestinal, aun cuando son habitualmente bacterianas, pocas veces requieren tratamiento antibiótico, pues tienden a ser autolimitadas. En estos casos, también se pueden tomar remedios naturales, probióticos y fármacos sintomáticos, como se describen en este canal educativo.